Se cierra esta ventana FIFA, analizamos de qué le ha servido a la selección mexicana, de qué le han servido estos dos partidos amistosos, el primero que empató a 0 frente a Japón y este último que consiguió un empate agónico frente a Corea del Sur, con un golazo, por cierto, de Santi Jiménez. Lo hacemos con Richard Méndez, con José del Valle y con Héctor Huerta. Chicos, bienvenidos. Héctor, nos preguntamos qué conclusiones saca la selección mexicana, el Vasco Aguirre, de este empate en el día de ayer ante un rival siempre complicado como son los asiáticos, veloces, con juego por banda, intensos, pero en un partido de altibajos. ¿Qué se rescata, Héctor, de esta selección mexicana? Hola Anita, hola Richard, hola Pepe, qué gusto estar con ustedes. Yo creo que es un saldo relativamente bueno, digo relativamente bueno porque cuando tienes 8 jugadores que no participaron en el primer encuentro y que no son base del equipo titular, y cuando Corea tiene 9 diferentes a los que utilizó en el primer partido, pues se vuelve realmente un juego distinto, ¿no? No es que hubo un avance de los jugadores titulares que, integrados ya en una forma de jugar, muestran avances, una progresión, sobre todo en la parte del medio campo hacia el frente, que es donde carecía México. Aquí hay perceptibles dos problemas muy serios que tiene la selección mexicana ahorita. Uno es la generación de juego cuando están el equipo titular en el campo. Ahí se genera muy poco fútbol, hay muy pocas oportunidades de gol. Y el otro problema es la Raúl dependencia, ¿no? Porque de los 32 goles que lleva México en los 20 partidos de Javier Aguirre hasta ahora, de los 32, el 30% prácticamente lo lleva Raúl Jiménez. 10 goles, 10 de los 32, y el más cercano que le sigue en la tabla de goleo de la selección mexicana es un defensa central, César Montes, que lleva 3, y un volante de contención, Edson Álvarez, que lleva 2. Es decir, el Chaco Jiménez apenas hace su segundo gol, Alexis Vega lleva un gol, el Piojo Alvarado, otro titular, lleva solamente un gol también. Así que la productividad, la generación de fútbol y la contundencia para hacer los goles es muy escasa en esta selección mexicana, y tenemos una dependencia muy grande de lo que haga Raúl Jiménez al frente. Si Raúl, por alguna lesión desafortunada que no se desea, pero puede ocurrir porque es fútbol de contacto, llegar a tener una lesión seria que lo aleje mucho tiempo de las canchas, ahí la productividad de México se cae totalmente, estrepitosamente, porque no hay alguien que haya tomado un lugar secundario dentro de este esquema de goleadores de México. Richard, ¿cómo viste a México? ¿Crees que se puede rescatar de este empate agónico, como decíamos, con ese golazo de Santi Jiménez al final? Un saldo positivo en un partido, como bien mencionaba Héctor, donde hubo hasta 8 cambios, donde quiere probar variantes el Vasco Aguirre. Yo veo algunas buenas sensaciones. A ver, se atrevió a poner variantes que de pronto no nos esperábamos. Yo no me esperaba, por ejemplo, ver en el lateral derecho a Huesca. Eso creo que es bueno porque, a ver, entiendo que con el Vasco Aguirre hay un casting abierto para ver quiénes son los que van a terminar de entrar dentro de la base del plantel, aunque uno cree que ya hay una base establecida. Después hay ejercicios importantes, ¿no? Cuando uno ve el parado que utilizó Corea del Sur, aquel 5-4-1 bastante rígido, para México no era fácil poder entrar en el área, y sin embargo se las arregló. Hubo momentos para reinventarse en el partido y encontrar en el remate desde fuera del área en 2 oportunidades Jiménez. Hay una que es una espectacular atajada de Kim, y después llega la del gol del empate definitivo a 2. México encontró variantes, encontró formas de resolver problemas. Sigue sin encontrar lo que muchas veces hemos hablado, una identidad de juego en esta selección del Vasco Aguirre, pero está resolviendo situaciones en un partido como el que ha tenido frente a Corea del Sur. Vimos rostros nuevos. Quizá uno por allí también se puede quedar con la incógnita. A ver, ¿te gusta más ver a Berterame acompañando a Raúl Jiménez o quieres ver a Santi junto a él? Yo me quedo con esta última tesis, ¿no? La de Santi junto a Jiménez. Y bueno, creo que el trabajo del Chucky Lozano igualmente fue valioso y fue importante por la jerarquía que representa el Chucky Lozano. Creo que hay buenas sensaciones, hay buenos síntomas, pero sin desprenderse de lo que son las asignaciones, Ana, que tiene que cumplir el seleccionado y lo que tiene que buscar el Vasco Aguirre. Obviamente el tiempo que le ha tocado a Aguirre para dirigir la selección antes de la Copa del Mundo es muy poco. No puede armar una selección quizá con un sello más personal y más reconocible
Pero lo que se está logrando es lo que se buscó en el Vasco Aguirre. Se le trajo para que resolviera y México empieza a dar muestras de eso. Ayer era un partido para perderlo y lo resuelve encontrando el argumento por lo menos en la pegada desde el borde del área. Esas son formas de atender estas situaciones, estos problemas que seguramente van a existir también durante la Copa del Mundo. Donde, por cierto, como decíamos, es una oportunidad histórica para México, ¿no? Que va a ser anfitriona en este próximo Mundial. Hablabas del tema de a qué juega México, ¿no, Richard? Te pregunto también, mencionando un poquito lo que decía Héctor, José, el problema realmente de esta selección está en la generación de juego, en que no le llegan a lo mejor tantos balones a los de arriba y quizá por eso vemos esa falta y carencia de ofensividad, sobre todo, por ejemplo, en el partido frente a Japón, que creo que México tuvo una o un par. Sí, la generación de fútbol ha sido históricamente el principal problema de los equipos de Javier Aguirre, por eso a mí no me sorprende. Yo no espero una selección mexicana espectacular, yo no le exijo eso al Vasco porque no es el tipo de entrenador para ofrecer ese tipo de juego. El Vasco Aguirre es un técnico resultadista y regresó y lo que ha hecho es devolverle los buenos resultados a México. Liga de Naciones de CONCACAF. Un torneo, desde que se instauró, Estados Unidos lo ganaba siempre. El Vasco Aguirre, con poco tiempo de trabajo, lo terminó ganando. Es cierto, no enfrentó a Estados Unidos en ese torneo porque la selección de Mauricio Pochettino de manera estrepitosa fracasó perdiendo contra Panamá con un gol de Cecilio Waterman. Pero al final de cuentas, eso no era culpa de México. En la final enfrentaron a Panamá y ganaron. Copa Oro. México ganó el torneo con autoridad. Un torneo con el cual había sufrido contra selecciones de Estados Unidos. Reitero, tampoco fue culpa del Vasco Aguirre que Mauricio Pochettino haya llevado un equipo con base de futbolistas de MLS. Y en estos dos partidos amistosos, México no perdió. Y ese es el sello del Vasco Aguirre, Ana. No le exijamos un fútbol espectacular porque nunca lo ha ofrecido en todos los equipos que ha dirigido. Y es importante también poner en contexto los rivales a los cuales se enfrentó. México no enfrentó a dos papitas, no enfrentó a dos rivales del montón. Corea del Sur tenía 21 partidos sin derrota. Con el de anoche suma 22 partidos sin perder en todas las competencias oficiales y amistosos. Es una selección que tiene a Heung-min Son, un futbolista de muchísima jerarquía. Lo que pasa que muchas veces, y me incluyo, desconocemos o no seguimos en demasía a este tipo de selecciones, pero claramente son selecciones que tienen proceso, que saben a lo que juegan, futbolistas rápidos, dinámicos, físicos, y con eso pueden complicar a cualquiera. Lo positivo, lo que decía Héctor, Raúl Alonso Jiménez sigue levantando la mano como el claro favorito para ser el centro delantero. El problema es que tiene 34 años y el Mundial lo va a jugar con 35. Santi Jiménez, qué bueno que regresó al gol. Eso necesita el Chaquito, Ana, confianza, ver que la pelota toque las redes, pero en líneas generales, a mí México me gustó porque yo no espero nada espectacular de esa selección mexicana. Perfecto. Bueno, estábamos hablando un poquito de todo lo que está cambiando México y te pregunto, Héctor, porque decía el propio Javier Aguirre después del partido, ¿no?, que con los 8 cambios que hizo ayer, salvo Moreno y Chiquete, jugaron todos y eso le ayuda muchísimo, ¿no?, a tomar decisiones y a sacar conclusiones de cara al Mundial. Una de las dudas, no sé, cuéntame tú, está en la portería, porque en el primer partido frente a Japón vimos tapar a Luis Malagón, el portero del América de México. Ayer, frente a Corea del Sur, vimos al Tala Rangel. Cuéntame, ¿cómo viste a los porteros? ¿Que es que hay debate en la portería? ¿Se puede generar un debate o hay un titular para ti? Ay, Anita, ese dolor de cabeza lo comparte Aguirre y todos los mexicanos. Porque, vaya, te pregunté por el dolor de cabeza. Fíjate que el asunto está así de claro. Mira, Malagón es el mejor arquero para toda la afición mexicana, pero menos para Javier Aguirre. O sea, Javier Aguirre no le encanta Malagón, o sea, no le encanta, tiene problemas en las salidas, no tiene buen juego aéreo, su talla física es pequeña para un arquero, para que va a jugar una Copa del Mundo con esa talla es pequeña, es baja, ante porteros de 1.90 para arriba, su talla es mucho más corta. Entonces, el que le gusta más a Javier Aguirre es el Tala Rangel, pero curiosamente el Tala Rangel cada que está con la selección mexicana no le va bien, siempre es el arquero más goleado. En los últimos 6 partidos México había recibido con Malagón un gol, en los últimos 6 partidos, solo el de Estados Unidos, y ahora llega el Tala y le hacen 2, Uruguay le hace 4 y el otro le hace 3, y cada que juega el Tala es un carnaval de goles. Entonces, y en Chivas no anda bien tampoco, entonces súmale todo esto al cóctel y luego el dolor de cabeza se hace mayor porque Memo Ochoa, un arquero de experiencia en los que ha confiado
Aguirre en los 2 mundiales que ha dirigido a México ha jugado con el arquero más veterano, el Conejo Pérez. Entonces, ahora que tiene al arquero veterano que podría recurrir a él en caso de que no le generen confianza ni Malagón ni el tal Rangel, pues no puede contar con él porque no tiene equipo. Y si Memo Ochoa no consigue equipo antes del 12 de septiembre que cierran los registros en México, entonces va a ser un problemón bastante serio para los dos, para Ochoa de cara a su 6º mundial que podría quedar fuera, y para Javier Aguirre, que no tiene otro arquero de la experiencia de Ochoa para en determinado momento recurrir a él. Así que este dolor de cabeza lo compartimos todos los mexicanos, y ahora la responsabilidad es de Malagón, de que él, siendo el portero elegido por una base de aficionados mayúscula, que tú dijeras en México hay una encuesta, ¿quién debería ser el portero titular de México? Y coinciden el 90% que Malagón, menos Javier Aguirre. No le encanta Malagón a Javier Aguirre, pero no le encanta desde el día 1, y lo ha puesto porque la presión es muy grande para que sea Malagón el arquero por su visibilidad que tiene como portero tricampeón de la América. Bueno, pues tenéis problema en México con el tema de la portería. Vamos a ver cómo se resuelve esto de cara al Mundial, que no queda tanto, por cierto. Hablemos ahora de Estados Unidos, luego tocamos el tema de México también, pero recordemos que Estados Unidos ganó 2-0 a Japón. Por cierto, un golazo de Cendajas. Rompe una racha negativa la selección de Estados Unidos. De 7 partidos sin haber ganado a una de las selecciones o de las top 25, ¿no? Podríamos decir. Te pregunto, Richard, si esto cambia un poquito esas sensaciones que teníamos con la selección de Estados Unidos acerca de esta irregularidad, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que tiene que cambiar de aquí al Mundial, Mauricio Pochettino? A ver, yo creo que si bien el resultado es una victoria para Estados Unidos, sí es una selección que atraviesa muchísimos problemas en el mismo partido. A ver, Fraser es figura en el partido. Es figura en el partido para la selección de Estados Unidos. Estamos hablando del arquero. Después hay momentos en los cuales tuvo mucha incertidumbre en la salida del equipo rival, y por allí Estados Unidos lograba arrebatarle la pelota a Japón con facilidad. Hubo varias situaciones donde se ve que Pochettino había estudiado bien al rival y Estados Unidos le podía robar la pelota, bien sea a través de Pulisic, aplicando algo de presión alta, pero quizá también se debió mucho el resultado a los despistes de Japón. Yo creo que Estados Unidos termina siendo un equipo que le está faltando mucho, tener cabeza fría, saber defenderse con la pelota en los pies, por ejemplo, ser un equipo más ordenado a la hora de salir jugando. Estados Unidos no puede tratar de insistir a jugar la pelota larga a los costados o tratar de apretar y esperar a que el rival falle. Yo creo que hay muchas cosas todavía, y no sé si es un problema de comunicación de Pochettino con el grupo, que no le entienden el mensaje de lo que quiera, porque todos entendemos quién es Pochettino como técnico. Y pareciera ser que es el jugador al que no le llega el mensaje. Y no estamos hablando de jugadores amateurs, estamos hablando de jugadores que en su mayoría hacen vida en Europa. Entonces, el mensaje de Pochettino debería calar de una mejor manera. Y eso no se termina de plasmar en la cancha. Yo no sé si a Estados Unidos le va a dar tiempo de aquí al Mundial para poder resolver estos problemas. Ciertamente tenía rato que no ganaba, pero es que además es que no ganaban desde que le ganaron a Panamá, y por ahí han pasado derrotas, empates, pero lo peor que ha pasado, más allá de los resultados, Ana, ha sido el pobre juego que se ha visto en Estados Unidos. Hay mejoría de a ratos, pero igualmente Japón les termina arrinconando las veces que se lo propone, termina generando situaciones de apremio y muchas, y termina siendo protagonista también el arquero del equipo de Pochettino. A destellos, ¿no? Podríamos decir, de la selección de Pochettino. José, ¿es suficiente lo que vimos en el día de ayer frente a esta selección, frente a Japón, para callar un poquito las críticas que ha recibido últimamente, como decíamos, la selección por este juego irregular, ¿no? Cuando queda menos de un año para que sea sede de este Mundial. No, todavía no es suficiente, pero tomando en cuenta el pobre rendimiento que ofreció Estados Unidos contra Corea, me parece que es un paso en la dirección correcta. Una selección de Estados Unidos que vendió a Mauricio Pochettino como el hombre que los iba a llevar a la tierra prometida. Dijeron que con Mauricio Pochettino Estados Unidos no nada más iba a ganar, sino que lo iba a hacer con un estilo. Mauricio Pochettino llegó y perdió la Liga de Naciones de CONCACAF, perdió la Copa Oro. Pero esta victoria contra Japón es importante porque contra rivales del top 50 del ranking FIFA, Estados Unidos tenía 6 derrotas consecutivas. Japón es la selección número 17 en el ranking y Estados Unidos sacó la victoria.
con rendimientos individuales altos, como el de Christian Pulisic, con quien Mauricio Pochettino ya tuvo encontronazos. Pulisic no vino a disputar la Copa Oro por dimes y diretes con el entrenador, estaban en los polos opuestos. Mauricio Pochettino no se puede pelear con el mejor futbolista que hoy por hoy tiene la selección de Estados Unidos, que por Correcto. cierto, anoche llegó a 80 partidos. Balogun, creo que si mantiene el nivel debería de ser el 9 titular de la selección nacional de los Estados Unidos. Una posición donde han pasado muchos futbolistas, Sargent, Pepi y muchos otros, y ninguno se termina por consolidar. Balogun, tomando en cuenta el nivel donde se formó, la liga donde juega, debería de ser el titular de Estados Unidos. 16 partidos y ha tenido 10 contribuciones de gol. Y qué bueno que Mauricio Pochettino finalmente le dio la oportunidad a Alex Cendejas. Cendejas es quizás el mejor futbolista del América junto con Fidalgo, un jugador sumamente regular, consistente, que puede jugar por dentro, por los costados, un profesional en toda la extensión de la palabra. No le había dado las chances, finalmente lo convocó y Cendejas respondió con un gol. No es suficiente, Ana, pero lo que vimos anoche por lo menos da lugar para que haya esperanza aquí en Estados Unidos. Bueno, para quien no lo ubique, Balogun es jugador del Mónaco, de la Liga. Hay que tenerlo en cuenta, como bien decía José, y también lo de Pulisic, que no jugó en la Copa ahora, pero por cierto sí que ha tenido minutos, ha sido titular en estos dos partidos, en estos amistosos de esta fecha FIFA. Hablabas de dolor de cabeza, te voy a poner yo en un aprieto. Héctor, te voy a preguntar de estas dos selecciones, Estados Unidos y México, como decíamos, anfitrionas ya clasificadas directamente para este Mundial. ¿Quién va a llegar más lejos? ¿Qué sensaciones tienes? Canadá. Mira, oye, buena salida esa, sí señor. Bueno, no, yo creo que ahorita despiertan muchas dudas las dos selecciones. Si hubiera que hacer una definición entre las dos, creo que México está más claro hacia dónde quiere ir, cómo quiere ir, con qué jugadores quiere ir, lo tiene México más claro. Pochettino, esto de no encontrar un 9, por ejemplo, México lo tiene, el mejor 9 lo tiene México, sin duda alguna con Raúl Jiménez. Pero yo diría que de respaldo de Raúl Jiménez no hay otro que haya tomado la estafeta, es decir, el Chaquito, aquí estoy con 5 o 6 goles presentes, no. Hasta su productividad ha sido bajísima con la selección, y tampoco Alexis Vega es el mismo del Toluca, y tampoco el Piojo Alvarado es el mismo de Chivas, pero bueno, ahí están, y sabemos el potencial de ellos, y el techo futbolístico es más alto que el que están mostrando en selección nacional. En cambio, Estados Unidos, y además el técnico tiene control absoluto del vestidor, que eso es algo muy importante. Aquí los permisos, las concesiones con Javier Aguirre se acabaron. Esto de que voy a traer a mi novia, la subo al camión junto con los demás jugadores, o no desayuno hasta que llegue mi familia y toda mi familia está hospedada en el mismo hotel, se acabó todo eso, En la selección mexicana los malos hábitos se acabaron con la llegada de Javier Aguirre. Hay un régimen disciplinario muy severo, muy estricto. Aquel que le pone carita para no ir a una convocatoria o dame chance porque ahorita tengo ganas de hacer otra cosa, no. Vienes a la convocatoria. En cambio, Pulisic dice, no, yo no voy a la Copa Oro. Otro también dijo lo mismo, McKinney también. Y Estados Unidos no tiene tanto control de vestidor como tiene ahorita el Vasco Aguirre con México. Creo que en esa parte México está un paso al frente ahorita de Estados Unidos. Y si siguen las cosas así, la tendencia así, pues México me parece que podría hacer un mejor papel que Estados Unidos en el Mundial. Aunque Canadá también es muy buen equipo, Ojo que Canadá es muy buen equipo. Bueno, guardaremos el vídeo para cuando sea el Mundial. Todavía quedan algunas ventanas FIFA, como decíamos, para retocar algunos detallitos antes de que llegue la gran cita mundialista. Y lo comentaremos aquí en las plataformas digitales de ESPN Deportes. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima.